Derramarían su sangre defendiendo la República Romana, pero no se les permitiría elegir a sus magistrados. Constituyeron la vanguardia de la expansión romana en Italia, una serie de conflictos armados que les arruinó, abocándolos a la servidumbre al tener que abandonar sus campos para servir al ejército romano. Configurando el grueso de la fuerza militar y careciendo de derechos políticos que protegiesen sus intereses, los plebeyos acabaron por plantarse ante la aristocracia patricia, abandonando Roma. Surgiría así el conflicto entre patricios y plebeyos, un conflicto que se prolongaría 200 años hasta el siglo II a.C. y que sigue aún hoy lleno de incógnitas. La sociedad romana de la República estaba dividida, a grandes rasgos, en dos órdenes. Orden es un vocablo que nos va a aparecer en la fuente y que nosotros podríamos considerar, en términos generales, como equivalente a nuestro concepto contemporáneo de clase social. Sin embargo, existe una gran diferencia entre lo que nosotros consideramos clase social y lo que realmente es una orden. En la Roma republicana, orden está definiendo un concepto que se basa en la diferenciación por origen, es decir, por nacimiento, la familia a la que se pertenece y no tanto una consideración de carácter económico basado en la riqueza. Por una parte tendríamos a los patricios y por otra a los plebeyos. El patriciado estaba formado por los descendientes de aquellos que fueron los padres de Roma y constituían la aristocracia. Poseían, por tanto, las tierras más ricas y el poder político. La plebe, por contra, era un conjunto mucho más amplio, constituido por todo aquel que no fuese patricio, es decir, que no formaba parte de ninguna de las familias que fundaron Roma con Rómulo. En este grupo se encontraban desde pequeños agricultores a artesanos y trabajadores asalariados, pero también plebeyos enriquecidos por su actividad, en el mayor de los casos, por una actividad comercial. Por último, fuera de ambos órdenes, se encontraba el grupo de los esclavos, quienes carecían, obviamente, de derechos y que, en principio, estaba formado por los pueblos sometidos por la República en sus diversas campañas militares. Digo en principio porque, como vamos a ver, estas mismas guerras fueron el origen del empobrecimiento de muchos de los plebeyos que ante la imposibilidad de afrontar sus deudas acabaron convirtiéndose en esclavos. Esta esclavitud por deudas fue sin duda una de las razones para la sublevación de los plebeyos en el 494 a.C. Patricios y plebeyos eran posiblemente comunidades separadas. Digo posiblemente por la oscuridad de la información más antigua al respecto. Así pues, es factible que los plebeyos contasen con ciertas instituciones propias para el ejercicio de su autonomía religiosa e incluso administrativa, y que su relación con los patricios se basase fundamentalmente en el trabajo remunerado, cierto clientelismo y la prestación de un servicio militar común, tanto para la defensa de Roma como para la expansión de la misma. Unos años antes de la sublevación, concretamente en 509 a.C., la monarquía romana regentada por Tarquinio el Soberbio había caído dando lugar a la República de Roma. Los patricios se hicieron con las mejores y más extensas tierras de labor, dejando a los plebeyos pequeñas propiedades en el proceso de privatización de la tierra. El problema sobre la propiedad de la tierra se agravó, presumiblemente por un incremento de la demografía que motivó una serie de campañas de conquista con el objetivo de aumentar significativamente la superficie cultivable. Poco antes de la sublevación, Roma se encontraba amenazada por los pueblos ecuos y volscos y la República se preparaba para levantar un ejército que hiciera frente a la amenaza. Un ejército que estaría formado mayoritariamente por plebeyos, quienes aprovecharon la ocasión para sublevarse. La secesión de la plebe de 494 a.C. fue, podría decirse, una de las primeras huelgas generales de la historia que ha quedado constatada en fuentes escritas. Si bien es cierto que nuestro concepto de lo que es una huelga general está más relacionado con la obtención de derechos laborales que de derechos políticos. Hemos de considerar que los trabajos asalariados en la República Romana, los artesanales
y ciertas labores en el campo que no eran llevadas a cabo por los, en este momento, escasos esclavos, eran ejercidas por los plebeyos. La ciudad, falta de mano de obra y con multitud de comercios abandonados, se sumergió en el caos. Los plebeyos liderados por Sicinio Veluto, en vez de integrarse en el ejército que la República estaba organizando, se retiraron al Monte Sacro y abandonaron campos y trabajos, creando una especie de estado paralelo que luego será la base de la organización plebeya. La principal razón para esta secesión era la cuestión de las deudas, dado que, según las leyes de deuda del cónsul Apio Claudio Sabino, cuando un plebeyo era incapaz de hacer frente a sus deudas, podía ser arrestado por su acreedor, quien tenía el derecho, por ejemplo, de humillarlo paseándolo encadenado por la ciudad. Si al cabo de 60 días el deudor seguía sin poder hacer frente a sus deudas, o bien no encontraba quien se hiciese cargo de las mismas, el acreedor podía venderlo como esclavo o, llegado el caso, cobrarse la deuda con su vida. Como es fácil de imaginar, evidentemente los patricios no se quedaron de manos cruzadas y enviaron sucesivos mensajeros a negociar con los plebeyos con buenas y no tan buenas palabras. Pero los plebeyos no cedieron a las presiones e hicieron ver a los patricios que si no aceptaban sus reivindicaciones, fundarían una nueva ciudad, dejando Roma a su suerte. Los patricios, sabiendo que si los plebeyos serían incapaces de hacer frente al ataque volsco, enviaron a Menenio Agripa a negociar. Este hombre, Menenio Agripa, había sido cónsul en 503 a.C. y las fuentes dicen de él que tenía un origen plebeyo. Este dato, sin embargo, es de dudosa credibilidad, dado que para la época solo los patricios podían ocupar el consulado. Ante la información de las fuentes, solo caben dos opciones. O bien las fuentes se equivocan y Menenio era patricio sin más, o bien su familia tuvo un origen plebeyo que pasó a convertirse en patricio en algún momento de la monarquía romana. En cualquier caso, Menenio, utilizando una fábula en la que los patricios eran el estómago y los plebeyos otras partes del cuerpo, consiguió llegar a un acuerdo con los cabecillas plebeyos para que estos volvieran a la ciudad. La que sin duda podemos considerar la primera victoria plebeya implicó la creación del Tribunado de la Plebe y la constitución de una asamblea exclusivamente plebeya, la Asamblea de la Plebe. Además, creaba a los ediles de la plebe que daban a los plebeyos el control sobre las finanzas del templo del Aventino y de la seguridad interna de los propios barrios plebeyos. Los tribunos de la plebe fueron inicialmente 2, pero su número fue aumentando hasta un total de 10. Para protegerlos se les declaró personas sacrosantas, es decir, inviolables. Quien osara agredir a un tribuno de la plebe era considerado literalmente maldito. El término en cuestión es sacer, lo que define a algo o a alguien que es propiedad de los dioses y por tanto ya no pertenece al mundo de los vivos, sino que debía ser consagrado a la divinidad por medio de su sacrificio. Para dejarlo más claro, a efectos prácticos, suponía una condena a muerte. Como los plebeyos juraban, además, matar a cualquiera que dañase a sus tribunos, la muerte del agresor estaba más que asegurada. De todas formas, como veremos más adelante, los tribunos de la plebe no estarán libres de sufrir violencia física. Sin ir más lejos, los hermanos Graco o Livio Druso serán asesinados por sus proyectos reformistas a manos de las facciones conservadoras. Por resumir brevemente sus funciones, los tribunos de la plebe podían vetar cualquier decisión de un magistrado romano, permitir que un plebeyo se librase de prestar servicio militar e impedir que cualquiera de ellos, siendo insolvente, fuese reducido a la esclavitud. Pero, y esto es muy importante, su poder dejaba de ser efectivo en cuanto ponían un pie fuera del Pomerium, la frontera sagrada de Roma. En rigor desconocemos la extensión real del Pomerium, pero fue una frontera delimitada por una línea imaginaria marcada por mojones en piedra y que fue modificada en sucesivas ocasiones. En cualquier caso, si el tribuno salía de sus límites, todos sus poderes quedaban sin efecto, incluido su carácter sacrosanto. Pero ojo, al principio he dicho que era factible que los plebeyos contasen
con instituciones propias de carácter administrativo, y bien es cierto que esto es entrar en el ejercicio de una, vamos a llamar, historia especulativa en terrenos de cierta oscuridad documental. Sería bastante naif, por otra parte, considerar que la división de Roma en 20 tribus territoriales, 4 para la ciudad y 16 para el territorio campesino en 495 a.C., no tenga ninguna relación con la secesión plebeya en 494 a.C. Dicho de otra manera, si existía para la plebe un territorio al que estaba circunscrita, cabe preguntarse si pudo existir a su cabeza un líder o jefe que administrase dicho territorio y por tanto a su población. Así pues, las primeras instituciones plebeyas recogidas en las fuentes, más que de una creación en el momento de la secesión, ya serían persistentes a 494 a.C. y simplemente reconocidas por los patricios con un poder efectivo limitado, pero, y esto es lo verdaderamente importante, garantizado. En rigor, sí podríamos considerar, por tanto, como victorias plebeyas, más que el hecho de la creación de estas instituciones, amén de ser capaces de paralizar Roma, todas las relativas a la cuestión de las deudas, que es la que aparece como significativa y motivo de la secesión. Es a partir del siglo V a.C. cuando el concepto de la plebe, desde una perspectiva clasista y social, empieza a desarrollarse en el sentido de gente pobre. Tras la secesión, la lucha plebeya va a dirigirse en dos direcciones. La primera, que los plebeyos, sin distinción de situación económica, gozasen de los mismos derechos que tenían los patricios. La segunda, defender a los grupos económicamente menos favorecidos. El siguiente punto de inflexión en el conflicto entre ambas clases ocurre en 450 a.C. Los plebeyos habían reclamado años antes la puesta por escrito de la legislación existente para evitar los abusos. La respuesta, retrasada lo máximo posible por parte de los patricios, fue la creación de una comisión, los decemviros, con el objetivo de codificar el derecho en las leyes de las 12 tablas. Los abusos cometidos por la segunda comisión de decemviros, encargados de la redacción de las tablas, provocaron la segunda secesión plebeya, mientras que el Senado intentaba obtener la renuncia de estos mismos decemviros. En esta ocasión, los plebeyos exigieron la restauración del tribunado de la plebe y el derecho de apelación que habían quedado en suspenso. Como resultado de las negociaciones entre los líderes plebeyos y los representantes del Senado Lucio Valerio y Marco Horacio, quienes se convertirían en cónsules en 449 a.C., son aprobadas las leyes Valerio-Horacias. Históricamente conocemos las leyes Valerio-Horacias por su contenido contrario a la pena de muerte, el refuerzo de los derechos de los tribunos de la plebe en su carácter inviolable. No menos importante es la inclusión de hacer vinculante para todos los romanos, esto es, incluidos los patricios, de todas las leyes adoptadas en la asamblea de la plebe, aunque, eso sí, el Senado tendría la facultad de vetarlas. Además, obligaba al Senado de la República a mantener en el templo de Ceres todos los decretos que hasta la fecha solían quedar secretos, haciéndolos, por tanto, de dominio público. Muy poco después, en 445 a.C., entró en vigor la ley Canuleia, que anulaba la prohibición de los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos y, mucho más importante, aseguraba a la plebe uno de los puestos del consulado, lo que puede indicarnos el renacimiento del conflicto entre las órdenes en un momento en el cual el consulado fue abolido y sustituido por tribunos militares con efectivo poder consular, en cuyo ejercicio ya encontramos plebeyos en 444 a.C. El consulado fue restaurado en 366
a.C., tras la aprobación de las leyes licino-sextias un año antes. Estas leyes restauraban la figura consular y garantizaban nuevamente uno de los puestos para el orden plebeyo, suavizaba las condiciones de las deudas adquiridas y limitaba la posesión de tierras de lager públicos. Puede decirse que el final, o mejor dicho, el principio del final del conflicto patricio-plebeyo tuvo lugar durante la dictadura del plebeyo Quinto Hortensio y la promulgación de la Ley Hortensia del 287 a.C., que consolida la obligatoriedad de los plebiscitos, integrando el tribunado y la asamblea de la plebe en el sistema de la república. De hecho, la asamblea de la plebe pasa a denominarse comicios tribales, integrando tanto a patricios como a plebeyos. Desde este momento puede considerarse que el conflicto entre las órdenes va a derivar en otros derroteros. Al poder acceder ya a los cargos de responsabilidad política dentro de la República, la labor original de los tribunos de la plebe dejó de tener fundamento y la lucha política ya no estuvo motivada por el nacimiento, sino en la diferencia económica. Los tribunos se encontraron con una nueva realidad: defender una clase, la plebeya, que contaba entre sus filas con ricos miembros senatoriales plenamente identificados con los valores de la República, y, de hecho, considerar a los propios tribunos como hombres del pueblo es del todo inexacto, ya que ellos mismos eran miembros de esas familias que se habían enriquecido y que consideraban, al fin y al cabo, el acceso al tribunado como un mero paso más en el escalafón en los puestos de la política republicana. Dado el poder de los tribunos para convocar las asambleas, la institución va a convertirse en uno de los engranajes legisladores de mayor peso dentro de la República Romana, de tal manera que contar con un tribuno dentro de la facción política era esencial si el cónsul quería llevar a cabo un programa legislativo ambicioso e incluso los tribunos defenderán leyes independientemente de si éstas benefician a los plebeyos o por contra atacan sus intereses como colectivo. La crisis del siglo II resucitará el tribunado de la plebe. La república se encontraba dividida políticamente en dos facciones: los optimates, que podemos traducir algo así como los mejores, quienes eran los depositarios de las tradiciones romanas, al fin y al cabo terratenientes y defensores del sistema oligárquico. La otra facción, los populares, apoyaban un programa de reformas que salvase la república del caos, llevando a cabo un reparto de tierras y la apertura del Senado a clases más bajas. La república se encontraba inserta en la conquista de áreas subdesarrolladas, tanto desde un punto de vista material como intelectual. La adquisición de territorios hacia el occidente y el sur incorporó Sicilia, Cerdeña, Hispania y África, donde se producía trigo en cantidades ingentes y a un precio con el que los pequeños propietarios no podían competir. Una de las principales consecuencias de la expansión de la República Romana es que campesinos, soldados y pequeños propietarios van a tener que pasar largos periodos fuera de sus haciendas, lo cual evidentemente conllevó a la ruina de las mismas, que van a ser compradas por grandes terratenientes que utilizaban esclavos en sus latifundios, mientras medianos y pequeños propietarios van a quedar arruinados y marcharán a Roma o a otras grandes ciudades a ejercer oficios o a vivir de la beneficencia del Estado. Para que podamos comprender la situación, basta decir que las guerras anteriores a las guerras púnicas se habían producido relativamente cerca de Roma y al ritmo estacional agrícola. Pero la expansión por el Mediterráneo implicaba que los soldados luchaban a cientos o miles de kilómetros de su casa por un largo periodo de tiempo. Así que cuando un soldado regresaba a su hogar, debía encontrar la fuerza, la voluntad, el tiempo y los recursos necesarios para restaurar su hacienda, lo cual, como bien sabemos, no siempre fue posible. Estas haciendas van a ser compradas por familias ricas que van a dar lugar a un paisaje agrícola de grandes parcelas que en su mayor parte van a estar trabajadas por manos de obra esclava, que ahora sí, desde este momento, va a llegar a Roma en grandes cantidades procedentes de los nuevos pueblos sometidos.
No es muy difícil imaginar que una de las consecuencias más evidentes fue el aumento de la conflictividad social y de la masa de pobres en las ciudades, y por si fuera poco, un incremento sustancial de la mano de obra esclava, bien por conquista o bien por deuda, que va a ser la protagonista de sucesivas revueltas durante el siglo I a.C., de las cuales la más conocida es la revuelta de Espartaco del año 70 a.C. Este era el estado de las cosas en la República cuando, en el 10 de diciembre de 134 a.C., Tiberio Sempronio Graco fue elegido tribuno de la plebe. Sin pararnos demasiado en análisis de la personalidad de Tiberio Graco, es cierto que ha pasado a la historia como un personaje con cierta controversia. Para unos es visto como un revolucionario y para otros fue un simple demagogo que manipuló a la plebe para incrementar su poder personal. Tiberio Graco propuso un proyecto de ley agraria que perseguía el objetivo de mejorar la caótica situación del campesinado itálico y acabar, en la medida de lo posible, con la creciente sustitución de pequeños y medianos agricultores por mano de obra esclava y de paso resolver parte del problema de la reducción de hombres reclutables para el ejército, dado que los esclavos no podían formar parte del mismo. Propuesta en el 133 a.C., la que pasaría a la historia como la Ley Sempronia, promulgaba el reparto de tierras procedentes del Ager Publicus, supervisado este reparto por 3 comisionados que determinarían tanto la propiedad como la parcelación misma de la tierra. Bueno, quizá os estéis preguntando qué es el Ager Publicus. Cuando Roma conquistaba un territorio en Italia, el procedimiento habitual era confiscar 1/3 de la tierra del enemigo derrotado. Esta tierra pasaba a ser propiedad del Estado, bien para convertirlo en colonia o para arrendamientos individuales, a cambio de una parte de la producción. Para evitar que los ricos monopolizasen la tierra, la Asamblea aprobó una ley que no permitía arrendar más de 120 hectáreas al mismo individuo. Pero esta fue una prohibición que cayó en saco roto y fue deliberadamente ignorada, sin más. A priori, lo que pretendía Tiberio Graco parece razonable. La ley Sempronia exigía, sencillamente, que se aplicase de forma estricta la prohibición de sobrepasar las 120 hectáreas y que se devolviese el terreno que sobrepasase esos límites independientemente de quién fuese su propietario. Con la tierra de vuelta se crearían pequeñas parcelas cultivables cedidas a ciudadanos sin tierras, impidiendo, eso sí, que el nuevo propietario pudiese venderla o subdividirla. Como es fácil de suponer, exigir el cumplimiento de una ley que llevaba siendo ignorada años atacaba los intereses de buena parte de los poderosos y latifundistas que ejercieron todo su poder para impedir la aprobación de la propuesta de Tiberio Graco. De hecho, sabemos que en el momento que la ley iba a ser votada, otro de los tribunos de la plebe, supuestamente bajo presión, aunque es evidente que no solo supuestamente, invocó su derecho a veto. Entonces, Tiberio Graco intentó obtener el apoyo del Senado sin ningún éxito, tras lo cual propuso a la Asamblea Popular de las tribus romanas la deposición del tribuno de la plebe Octavio, argumentando que defendía los intereses de los poderosos y no los de la plebe, lo cual era más que evidente. Paralelamente, Átalo III, rey de Pérgamo, falleció dejando su reino a Roma por testamento. Tiberio Graco aprovechó la ocasión para hacer aprobar una ley que destinaba la riqueza de Pérgamo a financiar su propia ley, que había sido presupuestada de forma intencionada con escasos recursos por el Senado romano. Este hecho y la deposición del tribuno Octavio hicieron enfurecer a los senadores que amenazaron a Tiberio con actuar violentamente contra él en cuanto perdiese la inmunidad de su cargo. Tiberio Graco intentó entonces ser reelegido nuevamente como tribuno de la plebe con el apoyo de la plebe urbana y la abierta oposición de otros tribunos. La Asamblea Popular se reunió a la par que lo hacía el Senado, en donde el primo y enemigo político de Tiberio, el entonces
pontífice máximo Escipión Nasica solicitó al cónsul que actuase ante el peligro que Gracchus suponía. Tras la negativa del cónsul de acometer un acto que era ilegal a todas luces, Nasica y sus seguidores asaltaron la asamblea, generándose un violento enfrentamiento. Tiberio Sempronio Graco, atacado por otros 2 tribunos de la plebe, fue asesinado de un golpe en la nuca junto a varios cientos de seguidores y su cuerpo arrojado al Tíber para evitar una revuelta en su funeral. Unos años más tarde, su hermano, Cayo Sempronio Graco, fue elegido tribuno de la plebe en 124 a.C. Durante el tiempo transcurrido, tras la muerte de Tiberio, el Senado no había sido capaz de abolir las leyes gracianas y el censo había aumentado en 80.000 ciudadanos que contaban con una parcela de tierra que trabajar. Cayo Graco continuó y radicalizó el programa de su hermano, proponiendo la creación de colonias en el sur de Italia y norte de África. Asimismo, elaboró una ley que establecía la venta de trigo mensualmente a la plebe a un precio realmente bajo, presentando además una ley que reducía el tiempo del servicio militar y que cargaba la equipación de los soldados en los gastos del tesoro público. Además, presentó un proyecto que proponía la concesión de la ciudadanía a los aliados latinos y el derecho de voto a todos los itálicos, lo cual enfureció aún más al Senado. Cayo intentó ser elegido por 3ª vez como tribuno de la plebe junto con Marco Fulvio Flaco, pero ambos perdieron la votación. Sin embargo, en lugar de aceptar el resultado y ver las reformas paralizadas por los óptimates, ambos trataron de imponer violentamente sus ideas políticas. Por primera vez, el Senado dio poderes extraordinarios a los cónsules para acabar con el disturbio e imponer el orden. Flaco y Graco fueron, subsiguientemente, declarados enemigos de la República. El primero murió junto con sus hijos y el segundo huyó con uno de sus esclavos al que más adelante ordenó que le asesinase. El asesinato de Tiberio Sempronio Graco supuso un escándalo dentro de la República al emplear la violencia para acallar la conflictividad política en la Roma del momento. Las reformas de los Graco acostumbraron al pueblo a una serie de derechos a los que no estaba ya dispuesto a renunciar, y la oligarquía romana, pese a que había incrementado sustancialmente su poder, no tuvo la fuerza de la que gozaba en épocas anteriores. Tal vez, si las reformas de los Graco se hubiesen podido llevar a cabo sin ser destruidas, el curso de la historia romana hubiese cambiado. Pero su fracaso, junto a otros problemas de difícil solución, contribuyó a precipitar los hechos que desembocarían en las guerras civiles. Pero ese es ya otro episodio en el telar de nuestra historia.